Bienvenidos a esta edición de Perfiles 360. Hoy me acompaña Juan Raúl Humber, él es el vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco General. Juan Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Carolina, un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, me encanta que estés aquí, Juan Raúl. ¿Cuántos años en el Banco General? Es una vida, pero estamos hablando por primera vez en 1986. 1900. O sea que entre 35 y 37, depende de cómo contamos, si contamos un periodo que estuve fuera un par de años, pero una vida. Una vida entera en el banco. Y para poner un poquito en contexto, antes de que hablamos de esta carrera en el banco, este banco nace en 1955, pero era una subsidiaria de lo que hoy sería ASA. Pero en los 70s, tu papá, el señor Federico Humber, agarra el banco y empieza a liderar con una visión y un equipo extraordinario hasta llegar al banco a donde está hoy. ¿Qué recuerdos tienes de esos inicios cuando me imagino que tu papá decía, bueno, esto es lo que yo visualizo de lo que pudiera ser este banco? Sí, fue una transición muy particular. Recuerda que mi padre venía de la industria pesquera, o sea, un mundo totalmente distinto, un manejo totalmente distinto, y llega al banco con una visión muy particular, ¿no? De hacer negocio. Mi papá fue una persona que los que no lo conocían pensarían nada más en el aspecto que se conoce públicamente de él, pero él era una persona muy competitiva, extremadamente competitiva en el negocio, pero esa misma competitividad que tenía la acompañaba una pasión por lo social, pasión por la gente que realmente lo hacía distinto. Que dejó un legado que hablaremos más adelante, pero con Claro. una sensibilidad social que todo el mundo lo recuerda, no solo por lo que logró con el banco, sino por eso. Y de hecho, ahora que mencionas la parte pesquera, tengo entendido que tus veranos eran en Bacamonte. Cuéntanos cómo te cambiaron ese chip después de pasar de los botes pesqueros a estudiar para entrar al banco. Te diría que era casi una práctica más física que profesional, porque sí, trabajé un par de veranos en el muelle descargando barcos, y en esencia son esas experiencias que te forman, ¿no? Juan Raúl, estudias en Notre Dame Business. Sí. ¿Tenías muy claro que querías acompañar en este proceso a tu papá en el banco? ¿Entras al banco apenas sales y con qué posición? No, te digo, voy a Notre Dame y en ese momento no estaba pensando en banca o no banca, estaba pensando pues simplemente en educarme, ¿no? Regreso a Panamá y entro en el área de tesorería, inversiones, y estuve en ese frente por cerca de 10 años, hasta el año 2000, donde paso a ser vicepresidente ejecutivo de negocios y básicamente supervisando todos los negocios, sobre todo lo empresarial y lo de consumo, ¿no? Y como vicepresidente de negocios, ahí tienes que ver como un poco banca, consumo, privada. ¿Cuál crees que fue el mayor reto? Y creo que te me vas a adelantar a la transformación digital, pero antes de eso, ¿cuáles eran los mayores retos en un banco que no es el banco que vemos hoy día? Estamos hablando el año 2000, acaban de pasar ya por la fusión, ¿no? Con Correcto, Banco Continental. esa fusión se dio efectivamente en el año 2000. Me acuerdo que había un tremendo apuro porque estaba el famoso tema del Y2K, si recuerdas. Sí, totalmente, diciembre del estábamos 99. cerrando en ese momento, ¿verdad? Y esa transición y esa integración o asimilar a Bancomer en ese momento fue un reto bien complejo, un reto humano durísimo, porque en la integración, pues, en ese momento sí se perdieron plazas de trabajo y Claro. fue un tema muy, muy duro y que, pues, nos dio muchísimas lecciones para futuras transacciones que hicimos, ¿no? En ese momento. Y bueno, vamos a hacer un poquito, adelantarnos al año 2017, y digo 2017 porque aquí también un banco mucho más grande, más robusto, luego vamos a hablar un poco de la cantidad de colaboradores y sucursales que hay, pero estamos hablando que en el 2017 se pone una meta de comenzar esa transformación digital bajo la presidencia, obviamente, de negocios. ¿Cuál fue el mayor desafío que se encontraron en ese momento y por qué en ese año justamente, que bueno, que les vino al dedo para la pandemia, tomaron esa decisión de hacer ese paso? Digo, la realidad es que si hacemos memoria, el Banco General siempre fue visto como un banco muy sobrio, muy sólido, banco responsable, fuertísimo, pero no necesariamente era visto como el banco más dinámico y más, digamos,
jovial o dinámico. Cambiante y dinámico. Claro. Y el reto, yo diría, principal fue el reto de la gente. Es cambiar una forma de operar donde el banco operaba en una buena medida como silos a una forma de operar mucho más colaborativa. Eran procesos ágiles, un tema pues, más complejo que no creo que vale la pena profundizar, que en su momento desarrollamos con el apoyo de McKinsey como consultor, pero era un cambio de volcarnos de una forma de trabajar a una forma muy distinta. Y por supuesto, los retos humanos, tú sabes muy bien que son los más complicados, ¿no? Esto independientemente de la transformación digital, o sea, ha habido un cambio estructural. No. Comenzamos en ese proceso, la forma de funcionar. Hicimos lo que llamábamos una mesa. Una mesa, estamos hablando de 11, 12 personas. Que tenía un nombre, escogidas, ¿no? La pecera. BGX en la pecera, sí. Y eran personas escogidas, muchas de ellas jóvenes, que tenían una preparación pues, más moderna. Y el temor y el reto era que escogimos a los que podían hacer esto, pero el resto de la organización es una organización pues más cuadrada, más seria, digamos. Y qué equivocados estábamos, porque ya tenemos cerca de 80 y tantas mesas trabajando en esa metodología digital, y más que nosotros empujar la transformación, ya el propio colaborador está buscándola, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido muy positivo, pero va mucho más allá que simplemente un tema de BGX o el tema de haber creado Yapi. En realidad arrancamos con la banca móvil. Fue el primer cambio grande que hicimos. Recuerdo que el consultor decía, arranquemos con esto que es fácil, y el banco dijo, no, vamos con este proyecto que es el más importante. Y bueno, nos embarcamos de una vez y bueno, el resto es historia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque creo que sí vale la pena que profundicemos un poco en esa transformación digital y sobre todo en el famoso Yapi, que revolucionó un poco no solo cómo ustedes manejan el negocio, sino esta plataforma que ayudó también a bancarizar a la población. Hacemos una breve pausa. Hoy estamos con Juan Raúl Humber, él es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Banco General. Ya volvemos. Continuamos con esta interesante entrevista. Hoy nos acompaña Juan Raúl Humber, él es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Banco General. Juan Raúl, estamos hablando de una transformación que, como bien dices, comenzó muy pequeña, un grupo de 12, se fueron creando estas mesas. Me imagino que se dieron cuenta que el modelo que estaban utilizando estaba sirviendo y lo fueron duplicando. Hoy día, bueno, cuéntanos un poco del desarrollo en estas mesas, en qué evolución empezó Yapi, y vamos a conversar un poco de esta revolución que ha sido Yapi, ¿no? Digo, el tema de Yapi ya no fue el primer proyecto. Cuando hablamos, el primero fue la banca móvil. Pero en el tema de Yapi lo que estábamos buscando era una forma mucho más fácil de efectuar pagos. De ahí nace el tema. Y ha sido realmente revolucionario porque es fácil, porque hacer las transacciones es muy fácil. Y eso va acompañado de la capacidad que hemos desarrollado de incorporar a nuevos clientes al banco, que es lo bonito de todo esto, ¿no? Porque en este proceso hemos logrado bancarizar a un montón de gente, y cuando te hablo de un montón de gente me refiero a, en los últimos 3 años, casi 600,000 nuevos clientes, muchos de los cuales antes no tenían una relación bancaria. Bueno, y qué bueno que me mencionas, porque siempre se ha hablado de que Panamá, a pesar de ser un centro financiero, la bancarización en la población ha sido muy baja. Yo quisiera entender un poco cómo Yapi apoyó esto y entender si esos clientes nuevos son clientes de Banco General nuevos o son clientes que antes no tenían acceso, no tenían una cuenta, que es lo que veíamos y que veíamos mucho en la población, y si esto ayudó. Primero cuestionaría ese tema de que la bancarización ha sido pobre en Panamá, porque, y no para echarle crédito al Banco General, el sistema bancario ha hecho un gran trabajo, al punto que hay otros reportes que indican que Panamá está casi que a la vanguardia en el tema de bancarización, ¿verdad? Y si nosotros agarramos las cifras nuestras, nosotros tenemos que 1 de cada 2 panameños en mayoría de edad tiene una cuenta o una relación bancaria con Banco General. Banco General solo, y estamos hablando de, sí, ¿sabes? ¿Es Panamá y Banco General fácil abrir una cuenta? Porque a veces tenemos también regulaciones. Teníamos una fama
terrible y probablemente justificada, ¿verdad? Pero en los últimos años se desarrolló de la mano de la superintendencia que creó legislación donde permitían la creación de una cuenta simplificada, que tenía poca diligencia, digamos, detrás de ella, mediante la cual puedes abrir una cuenta con el celular. Una foto, metes 5 datos y tienes una cuenta. Es una cuenta, por supuesto, que tiene limitaciones en cuanto a saldos y utilización, pero es una cuenta que es perfecta para bancarizar a toda esa población que estaba antes fuera del sistema financiero. Y que es justamente lo que se quiere lograr. Por supuesto, y es una herramienta importantísima para el desarrollo económico de esas personas. En esencia lo es, ¿no? ¿Podremos ver la plataforma de Yapi integrada a otros bancos? ¿Se está en conversaciones? Nosotros tenemos un banco en proceso, ¿verdad? Y hemos creado la plataforma de manera que se pueda integrar con otros, pues falta que otros estén interesados, ¿no? Pero por el momento te diría que la capacidad está ahí, la plataforma viene creciendo de manera importantísima, ya son 1.400.000 clientes que tienen Yapi y eso viene todavía creciendo 20 y piquito mil clientes al mes que añadimos a la plataforma, ¿no? Entonces en ese sentido... Y 600.000 clientes nuevos, ¿no? En los últimos 3 años en el banco y para ponerte en perspectiva, en el mes pasado casi llegamos a 30 millones de transacciones en Yapi. Entonces ha tenido un impacto tremendo, reemplazando el efectivo. Vamos un poquito al año 2019, un año retador. Su papá fallece, que en paz descanse, el don Federico Humbert. Y en ese momento hay una transición en el banco. Raúl Alemán, que tengo que decirlo y darle el crédito, mi primera entrevista hace 8 años, cuando empezamos a entrevistar empresarios, asume la presidencia de la directiva, dando así la posición que tiene ahora de vicepresidente ejecutivo y gerente general. ¿Cómo se fueron preparando? Raúl tenía 40 años, todos los años del mundo, en esa posición. ¿Cómo se fueron preparando para esa transición, para cambio de estilo de dirección? ¿Cómo fue esa preparación? Mira, te diría que fue muy duro porque las circunstancias, por supuesto, eran las peores. Había muerto mi papá y ahí se dio el cambio. Pero fuera de eso, te diría que fue muy fácil. ¿Por qué? Porque la agenda estaba trazada ya. Había una continuidad en cierto modo toda vez que pues, yo había trabajado de la mano de Raúl Alemán como un profesor y mentor como pocos hay. La verdad que Raúl le debo muchísimo en mi preparación y al igual que la transición es fácil porque el equipo humano que tiene el banco es inmejorable. Entonces, bien acompañado, los retos se hacen bien fáciles, ¿no? Así que en ese sentido pienso que fluyó bien. Bueno, retos importantísimos. Asumiendo esta vicepresidencia y esta gerencia general, pandemia. ¿Cómo afronta el banco la pandemia entendiendo que muchísimas personas se quedaron sin trabajo, reducciones de salario, alivios financieros, un poco impuestos también por el ente regulador? ¿Cómo asumieron primero con sus propios colaboradores para poder continuar y para poder después asumir lo que venía, ¿no? Yo te diría que lo más importante, la decisión más importante que tomamos, y era fácil de tomarla, era la correcta y la fácil, fue comunicarles a todos los colaboradores, hey, de aquí nadie se va, ¿verdad? Y el banco no despidió a una persona, el banco no suspendió a una persona. Hombre, tuvimos muchísima gente en la casa porque recuerda que habían grandísimas limitaciones, pero bueno, le dimos vacación paga y creo que eso, número uno, es lo justo, pero número dos, tuvo un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque un ambiente donde estaban por todos lados despidiendo, recortando, suspendiendo, pues aquí se dio absoluta tranquilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Juan Raúl, porque quiero que sigamos hablando de cómo afrontaron la pandemia y también me gustaría entender un poco cómo afrontó el panameño sus compromisos
y sus deudas con el banco. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, continuamos con Juan Raúl Humbert, vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco General. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista con Juan Raúl Humbert y hablamos de la pandemia y de cómo tuvieron que afrontar y ese alivio que le dio obviamente a los colaboradores, que me imagino que también el hecho de que no se les redujeran salarios, de que estuvieran todos, hizo que también estuviera todo el mundo muy a bordo con la camiseta, ¿no? ¿Cómo afrontó el panameño? Porque evidentemente hubo un alivio, después del alivio empezó la gente, pero los intereses sí, pero esto no, hubo que hacer ajustes, hubo que ser flexible. ¿Cómo lo manejaron esto, entendiendo la situación económica en la que estábamos viviendo y la cantidad de incertidumbre que había para sus clientes? Dijiste que el personal se puso la camiseta, yo te diría que se pusieron la capa, porque de verdad que hicieron un trabajo increíble en un ambiente súper retador. Entonces, en ese sentido, tuvimos que transformar el banco, la forma de operar se transformó de un día para otro y nuestra gente, como siempre, dio lo mejor de sí mismo. Ahora, ante los clientes, por supuesto que era una situación durísima, ¿verdad? Pero nosotros, el mensaje que tratamos de mandar a lo interno y hacia los clientes es, al igual que los colaboradores de aquí nadie se va, con los clientes dijimos, estos son los clientes que han hecho al banco, que lo han traído aquí a donde estamos y con ellos vamos a continuar. Entonces, ¿y en compromiso de la gente fue alto? O sea, ¿ustedes tienen una gran satisfacción o quedaron muchas cuentas pendientes? En general, en el fondo, la gente quiere atender sus obligaciones. Esa es la realidad. Y yo te diría que traigámoslo a la fecha hoy, estamos mucho más adelantados en la recuperación de lo que uno hubiera pensado después de lo que pasó aquí en Panamá y lo que estuvimos cerrados y como país, una economía que cayó 19%, o sea, era esperarse algo mucho peor. Bueno, Raúl, en los últimos 20 años, para ponerlo así, Panamá en su sistema financiero ha pasado por una serie de adquisiciones. Vimos Bancomer, después Banco Continental, después recientemente Banco Panamá. O sea, esto pareciera que es un mercado donde constantemente hay oportunidades de fusión, venta, compra, etcétera. ¿Cuál es tu visión del sistema financiero local y qué crees que va a pasar en los próximos años siendo ustedes los primeros en la plaza? ¿Cómo esto les afecta o no? Mira, yo te diría que ante todo es un sistema muy sólido y muy fuerte y en ese sentido pues creo que es muy positivo, pero asimismo es un sistema que está bien fraccionado y hoy en día competir en esta industria es muy complejo, muy costoso, hay muchos temas regulatorios, mucha reglamentación, el tema de tecnología es costosísimo, entonces pensaría que seguirán habiendo otras integraciones hacia adelante porque competir como un banco muy pequeño se hace bien retador. No quiero que se me acabe esta entrevista sin hablar también de ese legado que, como bien dijiste, dejó tu papá, una sensibilidad social, un apoyo incondicional a diferentes ONGs que los llevó también a crear su propia fundación, Los Buenos Vecinos. ¿En qué se enfoca específicamente? ¿Dónde invierten ustedes y apuestan como fundación? Mira, como bien sabemos, las necesidades que hay en el país son infinitas y pues en la fundación se hace lo que se puede, ¿verdad? Y los nortes principales que hemos abordado históricamente incluyen sobre todo la niñez, la vejez, enfermedad, alimentación, pero sobre todo te diría que el tema de la educación, ¿verdad? Y si algo, a través de los años nos hemos ido enfocando cada vez más en el tema de educación porque honestamente es la única medicina que nos saca de los temas que tenemos como país. Educación es la única solución a largo plazo de que como panameños y como país logremos realmente lo que debemos y podemos ser. Y tienen unos proyectos maravillosos en Arrayán, en Oloasco. Tenemos una escuela, una completa escuela en Burunga. Sí. Un proyecto muy bonito que ya este año vamos a tener cerca de 600 estudiantes. Y por supuesto uno no se deja de maravillar cuando uno ve los resultados de las diferentes iniciativas en educación, cuando uno ve muchachos egresados que se superan,
que logran becas en Estados Unidos, que regresan a trabajar a puestos que nunca hubieran tenido sin esa oportunidad, ¿no? Entonces, se hace muchísimo, falta mucho más por hacer, ¿no? Pero yo diría que educación es el tema. Yo creo que estamos muy claros en ese tema que históricamente han apoyado. Ahora bien, hay algo del tema ambiental. En el tema ambiental hemos hecho de todo y si te uso como ejemplo el centro operativo nuestro en Metropark, ¿verdad? Ahí hemos implementado un montón de prácticas de sostenibilidad, desde reciclaje hasta reciclar agua, luces LEDs, el uso de papel es mínimo, paneles solares en los 2 edificios completamente. Entonces, sí creo que hemos hecho muchísimos avances en ese sentido. Y por el otro lado, este año estamos completando tener paneles solares en todas las sucursales que tienen capacidad para tenerlo. Este año era un proyecto que íbamos a hacer en 3 años y dijimos, ¿por qué 3 años? Vamos a hacerlo ya. Estamos hablando de 73 sucursales y estamos hablando de 4.700 colaboradores aproximadamente. Estamos llegando a 5.000. 5.000 colaboradores. Vamos a cerrar el año en 5.000. ¿Cuál es el reto más importante que se enfrenta un líder que maneja 5.000 personas? A ver, yo te diría que en el banco hay muchísima gente que comulga con esa visión y ese legado que nos dejó mi papá en cuanto al tema de cultura, valores, integridad, y que pensamos que es el DNA de la institución. Entonces, el reto, ¿verdad?, es mantener absolutamente vivo ese legado, y el reto es pasarle ese mismo DNA a todos esos nuevos colaboradores que están entrando a la institución, porque sí entran un montón, y yo los recibo todos los meses, los nuevos que entran, y el mensaje es ese. Y te soy franco. ¿Los recibes personalmente cada vez que entran sí, los colaboradores nuevos? Y hablo estrictamente de este tema. Y si lo piensas, uno a veces piensa que la juventud es muy volátil y quiere todo allá para allá, pero yo digo que la gente que me decía está equivocada, porque sí hay gente, sí hay mucha gente que quiere pertenecer a algo con significado, a algo más grande, a tener una pertenencia en el trabajo. Como yo le digo a todos, y me voy a cuidar las palabras que uso porque a veces se ponen bravas conmigo en el banco, tiene que haber en el trabajo mucho más que un cheque. Yo comprendo, el cheque paga la cuenta y paga el supermercado, pero pasamos la mitad de nuestras vidas ahí y será mejor que nos sentamos a gusto con lo que estamos haciendo. Y ese mensaje me imagino que es algo que también ha venido heredado. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que recuerda o que le ha dejado su papá, su legado a nivel personal? El principal legado es que la gente importa, ¿verdad? Que el negocio, el resultado, hombre, por supuesto tiene que haber resultado, pero en el fondo es crítico entender el valor que tiene la gente, no como colaboradores, como personas. Y te uso un ejemplo pequeñito. El año pasado, o este año, perdón, abrimos un centro operativo en el sector oeste. Y cuando me preguntan, digo yo, fue el año pasado, perdón, y digo yo, ese fue de los logros más grandes del banco en el año. Y uno diría, pero eso no tiene ningún resultado financiero. Digo, no. Con esa acción, nosotros le cambiamos la vida a 170 familias, ¿verdad? Que de lo contrario, estaban por 4 o 5 horas en un carro todos los días y vivían para trabajar. Ahora logramos en esa gente, en esos colaboradores, un balance tan especial de calidad de vida. Entonces, diría que si algo me queda del viejo, como digo yo, es en efecto la importancia que debe tener uno hacia la gente, ¿verdad? Y por supuesto él con los colaboradores era un tema excepcional. Bueno, Juan Raúl, no quiero despedir la entrevista sin primero agradecerte que estar aquí, contarnos toda esta trayectoria del banco. Y por último, me gustaría que le dejaras un mensaje a la gente joven, justamente a los que se pueden ver reflejados, decir, bueno, yo quiero trabajar en un banco, yo quiero crecer profesionalmente. Y muchas veces los jóvenes, y también por las situaciones en que hemos estado viviendo como país, se sienten desalentados quizá en ese primer empleo, en esa primera oportunidad. ¿Qué les dirías a ellos que se pueden ver reflejados en lo que quisieran ser el día de mañana? Yo les diría que buscaran
y realmente buscaran un trabajo o un empleo que signifique algo para ellos. Nuevamente, algo que no solamente es el cheque, que se sienta que están haciendo algo bien por la comunidad, algo bien por la sociedad, porque, y está reflejado mucho en nuestra campaña última, que no sé si la has visto, pero lo mejor de nuestra historia es la tuya. Cuéntanos un poquito de esa campaña. Sí, lo que nosotros queremos mandar a un mensaje, y si ves ahí no estamos ofreciendo ningún producto ni vendiendo nada. Ahí lo que queremos es mandar ese mensaje de qué es realmente el DNA de la institución, ¿verdad? Y ese DNA lo forman las historias de nuestros colaboradores. Esas historias de superación para nosotros son integrales. Lo forman las historias de nuestros clientes que han logrado el éxito, ¿verdad? Lo logran las historias de las ONGs que apoyamos y que tanto impacto tienen, ¿verdad? Y el mensaje que queremos que trascienda más allá del banco, o sea, que la juventud lo vea como un mensaje positivo y optimista, pero a la vez que estemos claros que de positivismo solamente no llegamos a ningún lado, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la campaña lo que busca es eso, y va un poco más allá, un poco fuera de las fronteras del propio Banco General, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la línea, ¿no? Bueno, yo creo que queda perfecto también despedir con esta campaña y con justamente lo que están buscando a través de ella, transmitir un poco los valores de ustedes como banco, sus clientes, sus colaboradores y todas los stakeholders y las ONG que colaboran con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Raúl, un placer haberte tenido aquí en Perfiles 360. Un gusto y thank you por el espacio. Y muchos éxitos a ustedes. De esta manera llegamos así al final de esta entrevista de Perfiles 360. Será hasta la próxima.